Compañeros de los medios de comunicación, agradecemos mucho que nos estén dando la oportunidad de estar en esta rueda de prensa. Muy buen día a todas y a todos ustedes. Hoy un tema que nos ocupa platicar y que es un tema que déjenme decirles que le he dado mucho la reflexión y que con tantos temas que ha habido en la agenda pública en estos 19 meses, es un tema que se ha dejado por parte, yo creo que de todos los actores, no dándole la importancia que tiene, pero también de las consecuencias que va a empezar a tener en próximos meses. Es el tema del campo mexicano y es una preocupación grave la crisis que está atravesando nuestro campo mexicano, empezando desde la población que vive en el campo mexicano. 27 millones de mexicanos viven y o dependen del campo mexicano. Es algo muy importante que hay que decirlo, de los 5.3 millones de unidades económicas rurales, para que nos demos una idea, más o menos el 72% de esas unidades económicas rurales viven en la subsistencia. Es importante, y solamente el 8.4% están en lo empresarial, o sea, el 75% aproximadamente requieren realmente de este desarrollo rural y que lo hemos visto un poco o muy alejado. Si vemos desde cuál fue el último presupuesto del presidente Peña, 70,000 millones de pesos solamente para Zagarpa, hoy para SADER alrededor de 38,000, que fue lo que se aprobó, sin contar estos recortes que ha tenido el tema del campo mexicano y sobre todo con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio el pasado 1 de julio. El sector del campo, dicho de esta manera, ha sido uno de los sectores más olvidados de esta administración. Lo vemos en el simple presupuesto. Hay una frase que dice que amor que no se ve reflejado en el presupuesto es mera demagogia, y lo vemos así, ya que el 75%, como se les decía hace un rato, son productores de subsistencia que necesitan este acompañamiento de lo que se está haciendo. Y con el sobretexto del gobierno federal de que hay que recortar dinero a todo y todo era corrupción en este tema del recorte de los programas sociales, sobre todo en desarrollo rural, en el SADER o antes Zagarpa, pues vemos que se deja de lado sobre todo a los más indefensos, a los que se tienen que apoyar para que puedan tener una producción, sobre todo básicamente en estos sectores que son de granos o oleaginosas, que son lo que es lo que alcanza para muchos de estos productores y lo que en nuestro territorio mayormente es lo que se hace. Las propuestas que se hicieron hoy en el campo, bueno, pues están derrumbando. Nunca ha estado peor nuestro campo. Hay que decirlo, se extinguieron fondos de la financiera rural. El dinero de la financiera y de los fideicomisos son un recurso muy importante que hoy no estará en manos de los productores. Yo creo que el presidente lo menos que quiere es que tengamos un campo productivo, lo que quiere es tener campesinos que dependan finalmente de él. Y esto él lo entiende perfectamente, no solamente en el que va del campo. Podemos verlo en todos los demás sectores, porque el presidente, él había dicho que el campo mexicano en su administración iba a ser uno de los sectores más apoyados y hoy en los números vemos que no es así. Hay un tema muy importante de este decreto que incluso circula por lo del famoso glifosato, que la Secretaría del Medio Ambiente, a través de su titular, hay una diferencia en unos audios que se filtran y demás, y que vemos cómo unilateralmente toman esta decisión de la importación de glifosato, que ayuda básicamente a que el glifosato es un herbicida, se utiliza para matar o para controlar la maleza en los cultivos, sobre todo en los cultivos de tallo largo. Recordemos que cuando crece la maleza alrededor del cultivo de tallo largo, la maleza lo que hace es
absorbe los nutrientes del fertilizante de la tierra y demás, y entonces no permite una producción óptima de esto. Entonces, la eliminación del glifosato de una manera unilateral, pues a quienes está perjudicando básicamente, pues es a los productores, a todos sin excepción de este tema. Y lo único que hace va a hacer que nuestros rendimientos caigan en este tema y que el mayor afectado sea el productor. Hay un gran debate en el tema del glifosato, si es cancerígeno o no. Hay organizaciones internacionales, algunos que apoyan esta parte, hay quienes no. El problema es que unilateralmente se pida la eliminación del glifosato, pero no se esté dando una alternativa de qué pueda sustituir esto para que en el campo mexicano se pueda tener sobre todo esta parte que es importantísima para el control de las malezas y que la producción de nuestra agricultura pueda ser sustentable y sobre todo rentable, que es lo que necesitan. La reducción del programa especial concurrente, recordemos que es uno de los temas que no se han tocado mucho, los programas que desaparecen en esta actual administración y que es un tema que nos preocupa mucho. Déjenme decirles, antes de la entrada del vigor del Tratado de Libre Comercio en el primer trimestre del año 2020, las importaciones de granos se habían acumulado en 17 millones. Este es un tema que sigue incrementando y que en México tengamos una mayor producción, lo único que estamos obligando es que sigamos dependiendo. El presidente, uno de sus temas que dijo al inicio de la administración es que quería que México fuera totalmente independiente. La FAO dice que para este tema México tenemos que tener una autosuficiencia alimentaria de hasta un 75%, lo cual lo vemos totalmente alejado de la realidad. En este caso, la autosuficiencia alimentaria, déjenme les doy un dato. Robobank dice, esta entidad financiera de los países holandés, de los Países Bajos, dice que México será el primer importador de maíz en el año 2029 si seguimos con esta política. El tercer importador mundial del sorgo, después de Sudáfrica y China, entre otro tipo de asuntos. Y esto nos parece realmente un tema que no ayuda nada a lo que el campo mexicano requiere, pero sobre todo a los compromisos que el presidente de la República hizo ante los agricultores y los campesinos. Estados Unidos están pidiendo que después del primero de diciembre, del 1 de julio que entró en vigor el TEMEC, los productores de Luisiana, Georgia y Florida están haciendo una presión política para que los productos estacionales o perecederos, recordemos que estos productos son las estaciones que tenemos y que tienen esta producción de los 120 días, sean protegidos del 1 de julio a la fecha. Entonces es un tema que pone en clara desventaja. Ya el Consejo Nacional Agropecuario está haciendo la denuncia en este aspecto para que el gobierno mexicano pueda entrar al rescate y a la ayuda de este tema que nos parece sobre todo fundamental, debido a que en México hoy lo que requerimos es alimentos. Hoy lo que requerimos son este tipo de apoyos que el gobierno federal tiene que pensar en los agricultores, no recortando recursos. Hay en México estas unidades económicas rurales, que es el 8.5% aproximadamente, que ya son totalmente independientes e industriales y ellos básicamente no requieren el apoyo. Los que requieren el apoyo son los pequeños que están en esa transición, a los cuales también se les recorta este tipo de subsidios. Y si vemos y hacemos la comparativa de a quién le vendemos el 80%, que es Estados Unidos y Canadá, pues la famosa Farm Bill, que es una ley que tiene un presupuesto multianual de 5 años y que ellos están viendo el entorno mundial, no solamente en sus pequeños productores, sino a dónde hay que vender su autosuficiencia alimentaria, bueno, pues nos dejan una clara desventaja en este tema. El tema del campo es un tema muy amplio, es un tema que tiene muchas aristas y que nos preocupa mucho el que se esté dejando de lado todo aquello que se dijo que se apoyaría y que hoy básicamente
está en una total indefensión. Se elimina o se desaparece la Agencia de Servicio a la Comercialización ASERCA, que precisamente acompañaba a estos pequeños y medianos productores a esta independencia o esta autosuficiencia, y hoy nos preocupa mucho porque lo único que está sucediendo es que estos productores que estaban en este nivel, bueno, van a retroceder y van a regresar nuevamente, o muchos de ellos, a la subsistencia, y lo que generaría es el desempleo y una crisis que se avecina en el campo mexicano. Con esto concluye esta parte de mi intervención. En espera de las preguntas de ustedes, estoy en la mejor disposición y les agradezco a todas y a todos ustedes la oportunidad que me dan de platicar con ustedes en este tema que me parece de total importancia para las y los mexicanos. Senador, muchas gracias. Tenemos 4 preguntas. La primera es de Israel Aldave. Dice, si se prohíben los herbicidas, ¿cuánto subirían los alimentos en el país? Por ejemplo, la tortilla. ¿Cuánto se afectaría la producción nacional? ¿Cuántos campesinos se pondrían en riesgo? Y si con este decreto no se pone en riesgo la autosuficiencia alimentaria. Gracias, Israel. Definitivamente se pone en riesgo, yo les comentaba en un inicio, el crecimiento de la maleza alrededor del maíz en particular, le está absorbiendo entre un 20 o un 30% de los nutrientes. Esto va en detrimento al rendimiento. Vamos a poner un ejemplo muy claro. Un maíz que crece en temporal tiene rendimientos aproximadamente entre 3.5 y 4 toneladas por hectárea, dependiendo de la región. Un maíz que está de riego, hay rendimientos hasta de 13, 14 toneladas por hectárea. Si multiplicamos y hacemos esta diferencia, pues claro que el rendimiento del productor va a mermar. El productor, para que no pueda utilizar este herbicida, lo puede hacer de la manera que antes se hacía. ¿Y cuál era la manera que antes se hacía? Pues lo que le llamaban famoso el quitar el quelite o el desquelitar, que es un trabajo que se hacía a mano. El problema es que tendrías que pagar muchas cuadrillas para poder aumentar el que puedas quitar la hierba a mano. Entonces esto, claro, estaríamos hablando de que tendríamos un problema, primero, del bajo rendimiento. Segundo, si lo haces a mano, para no perder tu rendimiento de producción, tendrías que contratar personas. Esto aumentaría tus costos, pero una parte muy importante, Estados Unidos hoy, por ejemplo, que hoy importamos prácticamente mucho maíz amarillo de Estados Unidos a México, tenemos un grave problema. En Estados Unidos, mucho de lo que importamos es transgénico o semillas mejoradas con rendimientos hasta de 20 toneladas y precios por debajo de lo que en México se paga. Entonces, tendríamos un incremento, claro que en nuestros granos, claro que tendríamos un incremento en nuestro país. No tengo una cifra, pero podemos hacer una cuenta muy rápida que estaríamos dependiendo o aumentando entre un 10 en un 15% el costo de la producción. El problema más grave es que no habría en México quien comprara este maíz al precio que al productor en México les estaría sucediendo, y los intermediarios lo que estarían haciendo es abrir las importaciones para traer maíz. ¿De dónde traemos básicamente? De Sudáfrica, de Brasil y de América del Norte. Muchas gracias, senador. Jorge Chaparro tiene la palabra. Jorge. Jorge, ¿nos escuchas? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Senador, yo quisiera preguntarle, hay organismos empresariales del campo que se han manifestado abiertamente por seguir utilizando este herbicida. Son organismos que tradicionalmente han tenido pues cercanía política con Acción Nacional. Mi pregunta en específico es, ¿el Partido Acción Nacional apoyará a estas organizaciones para que se siga utilizando el glifosato? ¿Están ustedes de acuerdo con la utilización de este herbicida? No hay, es cierto lo que decía, no hay evidencia contundente científica que demuestre pues que sea generador de cánceres, pero hay la sospecha de que sí. Me gustaría saber qué posición va a asumir Acción Nacional en este caso. ¿Apoyarían al secretario del Medio Ambiente que se ha opuesto o apoyarían al secretario de Agricultura que
lo apoya el uso del glifosato. Esto porque ha demostrado pues que sí es necesario para contener esta maleza, como usted dice, estas plantas nocivas para los campos, pero también, bueno, pues llevamos el riesgo de que pudiera ser un agente cancerígeno. Me gustaría conocer, desde su punto de vista, el Partido de Acción Nacional, ¿de qué lado se va a colocar? ¿Del lado de la Semarnat, del lado de la SADER? Muchísimas gracias. Gracias. Nosotros nos vamos a poner del lado de los consumidores, nos vamos a poner del lado de los agricultores. Hay que recordar que este tema, efectivamente, el glifosato se utiliza en el mundo hace 30 años aproximadamente. Y déjame decirte que en el mundo son pocos países los que han prohibido el uso del glifosato. Te voy a dar un ejemplo de estos países. Por ejemplo, prácticamente toda la península arábiga ha prohibido el uso del glifosato, donde sabemos que no es una región que sea altamente productora de granos oleaginógenas. ¿Por qué? Por el tema de su población. Pero ¿por qué te digo que nos vamos a poner del lado de los productores? El 50% del glifosato en el país se utiliza básicamente en las regiones del sureste mexicano por la humedad que existe y entonces es un tema de control de malezas. El glifosato, si hoy bien hay organismos que dicen que puede contener y que contiene, hay estas contradicciones de si contiene agentes cancerígenos o no. Hoy lo que no creo que sea posible es que unilateralmente se esté pidiendo la cancelación de la importación del glifosato y no le estés dando, ojo, al productor una alternativa que pueda hacerlo. En Estados Unidos, solamente en el estado de California, el condado de Los Ángeles lo ha prohibido. De ahí en más, en todo el demás del territorio de California no lo ha prohibido. Si nos vamos a la región de Nebraska y de los de los estados que son altamente productores de grano, en ninguno de esos estados ha prohibido el uso del glifosato. Lo único que estaría pasando es que en México bajaría nuestra producción y lo único que estaríamos haciendo seríamos altamente dependientes de la importación de granos y oleaginógenas del mundo. Y esto lo que traería no solamente es un alto costo de los granos en México, sino también de desaparecer a los productores mexicanos mientras no se les dé una alternativa distinta del uso del glifosato. Ahí déjame decirte algo. Hay algunas alternativas biológicas, sin duda. El problema es que estas alternativas biológicas que existen en el mundo, no en México, en el mundo, hoy no son suficientes para poder sustituir de golpe y porrazo al glifosato. Ese es el grave problema, que estas alternativas biológicas que hay no sustituirían de entrada el 100% del consumo del glifosato, sería gradual. Y esto pues nos pone en una clara desventaja comercial, en una clara desventaja incluso de la alimentación de nosotros mismos en México y tendríamos un grave problema de carencia de alimentación. Por eso es que hay este gran debate entre Alfonso Romo y el secretario de la SADER y el secretario del Medio Ambiente. Uno, Alfonso Romo, con el interés que tiene en el tema de los seguros agrícolas, el secretario de SADER que conoce de este tema, y el otro tema de Víctor Toledo de Medio Ambiente, que tiene esta idea de la agricultura ecológica, pero que no hay el suficiente producto que pueda sustituir el glifosato. Con respecto a las organizaciones que comentas que Acción Nacional puede tener alguna simpatía o no, déjame decirte que en este tema es muy claro. Todas las organizaciones del país, incluso de las de izquierda, están en contra de esta decisión unilateral, de este decreto que el presidente hace y que no consulta a nadie y que al final es también una tomada de pelo y una engañada para los campesinos que hoy lo que necesitan son recursos. Lo que menos necesitan es esta política del campo que está llevando el presidente López y lo único que está haciendo es lo que siempre dijo. Primero los pobres porque él quiere seguir haciendo más pobres y esto sería una manera de poderlo hacer mientras no se le ofrezca una alternativa. Perdón, senador, si me lo permite, no sé si está usted enterado que por lo menos 10 ciudades de Canadá y algunas otras importantes de Estados Unidos también
lo han frenado. Mi pregunta también tendría que ver si no habrá problemas dentro del TLC, bueno, del TEMEC, por el uso de estos herbicidas. Ya usted conoce, las organizaciones ambientalistas de Estados Unidos son de las más poderosas en el mundo, y bueno, pues eso también podría traernos no solamente la parte de nacional de no tener los granos suficientes para la alimentación de los mexicanos, sino pues en los compromisos internacionales que tienen nuestros productores. Esto en el futuro cercano, no estoy hablando ahora, en este momento. Efectivamente, déjame decirte, son 10 provincias de Canadá y la única ciudad importante en Canadá que lo tiene prohibido es Vancouver. No hay ninguna otra ciudad importante. Y de Estados Unidos, lo decía muy bien, solamente en California es en Los Ángeles. En el lado del del sureste es Florida, básicamente, pero quienes son los realmente productores de granos en Estados Unidos, ningún estado lo tiene prohibido. El ingreso económico en Florida es a través del turismo y tiene otras fuentes de ingresos. Si lo vemos, el ingreso en el condado, ojo, solamente el condado de Los Ángeles es otro tipo, pero tienes pegado en el condado de Los Ángeles, tienes otros condados que incluso lo tienen abierto. El condado de Orange, el condado de Ventura, estos condados que realmente son productores y es a donde van los mexicanos a trabajar, ahí no está prohibido el uso del glifosato. En estos lugares no. Efectivamente, Estados Unidos tiene agencias y tiene organizaciones medioambientalistas muy poderosas, muy potentes, pero que no han podido hacer eco. Y déjame decirte algo, yo no defiendo a quien produzca o quien haga el glifosato. Yo defiendo al agricultor. ¿Qué alternativa le tenemos que dar? Si vemos en México que el 75% de los productores en México viven de la subsistencia, son agricultores que están en la subsistencia y tú les quitas una alternativa, pero no les das otro apoyo, lo único que vas a hacer es hacer al pobre más pobre, como el presidente lo ha dicho. Y si vemos en el mundo, déjame darte un dato, en el mundo solamente en Asia, Malawi, Vietnam y Sri Lanka lo tienen prohibido, solamente estos tres. Y si vamos a América Central, solamente Bermuda y San Vicente. Y si lo vemos en Europa, Francia, una región, Bélgica, prácticamente todo Bélgica, Países Bajos, pero vemos otros países que son realmente productores, España y otros países no lo tienen prohibido. El problema es este debate con qué sustituyes al glifosato en este momento y que tengamos las cantidades suficientes para poderlo hacer. Espero haber contestado tu pregunta. Si no, sigo a la orden para participar con ustedes. Gracias. Muchas gracias, senador. Gracias. Adrián Ojeda nos pregunta, ¿qué tan avanzadas están las negociaciones para que se modifique el reglamento y la Constitución con el fin de realizar el periodo ordinario a distancia? Lo que platicábamos hace un momento en la reunión que tuvimos con los senadores del grupo parlamentario es que hay una propuesta ya, dicho por el propio coordinador Mauricio Curi, una propuesta de hacer algunas modificaciones para que podamos organizar este tema. Solamente se tienen pláticas, no hay un documento todavía en firme. En el momento en que lo haya, yo creo en voz de mi coordinador, Mauricio Curi, se estará presentando, pero hay una propuesta seria, sí hay una propuesta seria para poder entrar a este tema mientras el tema de la pandemia siga ocupándonos la atención en México. En ese mismo sentido, Francisco Rubio pregunta que de estar avanzando, ¿qué garantía hay de que se respete el formato de los debates y sobre todo las votaciones? El tema Francisco, gusto saludarte. El tema del debate y de las votaciones es que es un modelo que por primera vez lo estaríamos implementando. Y es un tema que tenemos que vigilar muy bien porque a nosotros nos preocupa mucho que desde la red social, estas unidades que tenemos de tecnología, cómo poder poner a la vanguardia el debate para lo que el Parlamento ha hecho, que es ir a hablar, que es ir a debatir, que es dialogar y pondere la participación de las y de los legisladores. Es un tema complejo, sí, es un tema que nunca nos habíamos enfrentado en México y en el mundo, pero que son de los temas que antes de poder dar nosotros el visto bueno, tendremos que ver que
este mecanismo de dar la participación y de la votación sea transparente, sea imparcial y no sea sesgado. Vemos muchas veces en las sesiones presenciales, porque así lo dice el reglamento, es el presidente o presidenta de la mesa directiva quien concede el uso de la palabra. Ustedes han sido testigos en algunas sesiones cuando algún legislador de oposición o de la propia bancada quiere solicitar la palabra y la presidenta quiere acabar con el debate porque no atiende a los intereses de su grupo parlamentario, como en muchas ocasiones ha cortado el debate. Eso nos preocupa mucho, que pueda ser de una manera todavía más unilateral de lo que ha pasado en las sesiones presenciales, y es un tema que vamos a revisar y esperemos. Estamos ya a 10 de agosto, estamos prácticamente a 20 días de que inicie el periodo ordinario, y es un tema que tenemos que trabajar todos los grupos parlamentarios para que dé a los grupos parlamentarios, sobre todo, la participación, la representación y voz de las y de los legisladores que nos encontramos en el Senado de la República. Gerardo Segura, ¿estás por ahí? Tienes la palabra. Sí, sí, gracias, muy buenas tardes. Senador, muchísimas gracias. López Obrador dice que con Calderón hubo un narcoestado. Bueno, ¿qué se puede decir ahora de un estado que deja libre a un narco, al hijo del Chapo, y que se rinde, se pone de rodillas frente a los narcos y se niega a atacarlos de frente? Otra cuestión, ¿qué opina usted también de que la Unidad de Inteligencia Financiera no está investigando a Peña Nieto cuando se sabe que hay casos como la estafa maestra y concretamente también de Odebrecht? Y que además, bueno, pues la gente de su equipo pues no se manda sola, ¿no? Tuvo que haber estado enterado de todos estos casos. Otra cuestión adicional, México anuncia apoyos económicos a Beirut, pero se niega a darle el apoyo a los que pues han caído en desgracia por el COVID, concretamente pues los apoyos que han estado ustedes solicitando, como el ingreso básico universal. Tengo un par de preguntas más, pero si quiere las hago después de estas. Gracias. Gracias, Gerardo. Gusto saludarte. Efectivamente, el presidente durante los últimos 12 años se trató, y uno de los mensajes que le funcionó muy bien, hay que decirlo, fue el hablar durante esa época de los muertos de Calderón, por la vía de esta guerra que así le llamó el presidente de la República en ese entonces, de la guerra contra el narcotráfico. Después él hablaba de los muertos de Peña Nieto, y hoy hace mutis en este tema, incluso, como bien lo dices tú, y como lo ha constatado la prensa nacional, donde él incluso en su campaña decía que la famosa ley de amnistía o el tema del perdón a quienes se han comportado en estos delitos, que la constitución política y las leyes que de ella emanan son muy claras. Y que él juró el 1 de diciembre cumplir y hacer cumplir, donde efectivamente en una conversación que primero dice que fue el Gabinete de Seguridad y después dice que él dio marcha atrás a la detención del hijo del Chapo, yendo a saludar a la mamá de él, de quien ya hoy está en Estados Unidos preso, pues nos parece un doble discurso, una doble moral, pero sobre todo alguien que nos preocupa mucho en manos de quién está. Hoy vemos que los muertos por el crimen organizado en México ya superaron a lo que tuvo el presidente Peña o lo que tuvo el presidente Calderón. Y en el tema de la estafa maestra, nos preocupa mucho porque es la labor de la Fiscalía General de la República, de la Unidad Financiera, de perseguir e investigar. Y nos preocupa mucho que el presidente tenga esta justicia o esta investigación selectiva. Esto lo único que nos presume es que el presidente tiene estos paracaídas para, cuando va bajando su popularidad, utilizarlos para poder sostenerse en esta caída que ha tenido en estos 19 meses, y lo único que obedece es que lo que nosotros dijimos, esta alianza entre el PRI y Morena, este primor que había en este tema tan importante de la justicia selectiva, que hoy lo menos que necesita el país es esto, y que el presidente lo siga diciendo
o haciendo, nos parece todavía mucho más grave. Con el tema del envío de recursos a Beirut, déjame decirte que en lo personal, después de lo que todos fuimos testigos de lo que sucedió en el Líbano, en Beirut, nos parece lamentable. Qué bueno que México, como siempre ha sido su historia, de poder solidarizarse con los próximos, con los países que han tenido una desgracia, siempre ha sido así. Recordemos en Estados Unidos, en San Diego, cuando se envió al ejército mexicano por primera vez para que puedan ayudar en el tema del plan DN3, ustedes lo recordarán. En Beirut yo creo que es un tema que tenemos que priorizar, porque tenemos en México expertos para poder ayudar en este tema de rescate. Ahí lo dejo. Pero que en el tema de poder mandar recurso económico adicional como se le hizo a otros o como se ha querido hacer a otros países, eso me parece preocupante, debido a que en México tenemos un problema gravísimo. La pandemia del coronavirus ha dejado registrados a 50,000, dicho por el propio López-Gatell hace un mes y medio, 2 meses, es que probablemente la cifra la pudiéramos multiplicar por 3. Y en el tema de la falta de recursos económicos, no solamente en el tema del coronavirus, sino el tema de los niños con cáncer y muchas cosas que hemos dicho y que ustedes han podido documentar, nos parece del presidente, pues no es más lo que el dicho dice, candil de la calle, obscuridad de tu casa, y esto lo retrata en cuerpo entero, como cuando el presidente fue a Estados Unidos y se puso el cubrebocas y se hizo las pruebas del COVID, y mientras tanto en México no. Lo único que hace es retrata al presidente en cuerpo entero de negarse de la realidad y él únicamente hacer lo que sabe hacer, andar en campaña, porque nunca ha asumido su papel de jefe de Estado mexicano o de presidente de la República. Muchas gracias, senador. Precaución el presidente, perdón, debería tener más precaución el presidente al hablar de estados fallidos en otros sexenios y poner más atención en lo que está sucediendo en estos momentos, porque pues tampoco se puede hablar de grandes éxitos o prácticamente no se puede hablar de un éxito, sino incluso tal vez de un fracaso, ¿no? No hay un solo éxito, como bien lo dice Gerardo, no hay un solo éxito. A ver, si vemos en el tema de la corrupción, el tema de la corrupción está peor. El 75% de las asignaciones son contratos asignados. Se descubre la corrupción de Rocío Nale con esta empresa del compadre que crea para darle un contrato de 5,000 millones, independientemente de lo de Bartlett, las omisiones que hizo Irmeréndira y lo que están haciendo los servidores de la nación con el tema de las escuelas. O sea, es un tema complicado. Si vemos en el tema, el presidente decía, recuerdo muy bien en la administración de Peña Nieto, cuando crecíamos al 2.1 del PIB, que decía el presidente que era un fracaso económico, hoy que decrecemos al 5, 6, 7, las proyecciones que dicen que desgraciadamente llegaremos al 10, el presidente sale con la tangente y dice, vamos a cambiar el modelo de medición del PIB por el modelo del bienestar. Eso lo único que habla es que él cree que es un todopoderoso y que él puede decir quién es feliz y quién es no. Nos parece muy lamentable. En el tema de la inseguridad vemos el gran fracaso. En el tema de la salud y la pandemia, pues somos hoy con cifras oficiales, el tercer país con más decesos en el mundo, cuando el presidente hace 2 meses había dicho que ya habíamos domado la famosa pandemia. Otro tema que me parece muy grave, tenemos un secretario de salud que no sabemos dónde está, avísenle que está cobrando como secretario de salud, porque el que hace las funciones de secretario de salud es el subsecretario de salud. Entonces, son temas que realmente nos preocupan. Las declaraciones del exsecretario de Hacienda, de Ursúa, de cómo ve y visualiza a alguien que acompañó durante 20 años al presidente de la República y dice el desastre económico que se nos avecina con el presidente, la filtración de lo que dice el secretario de Medio Ambiente, Toledo, la renuncia de Espriu. Bueno, es una serie de negación, de negar la realidad de lo que el presidente está haciendo y él estar solamente pensando en el 2021 y tener el control para poder ir desmantelando, como lo ha hecho mucho de estas partes que nos han dado la vida democrática al país. Hay que decirlo, cuando hablamos de democracia, probablemente el ciudadano no lo ve, no ve la importancia porque no lo ve tangible, pero porque no hemos sido lo suficientemente capaces de poder traducir todos estos avances que hemos tenido en México y que pueda verlo el ciudadano de una forma tangible.
Gerardo, ¿podemos dar la palabra a Rubén para Rubén Feital y volvemos contigo con tus últimas dos, por favor? Con todo gusto, gracias. Gracias, Rubén, por favor. Hola, buen día, senador. Gracias, Gerardo. Tomando en cuenta que el tema de la pandemia por el COVID, pues todavía va para largo y que ya han empezado con estos trabajos o más bien a dialogar sobre las sesiones virtuales, ¿han considerado también algún sistema híbrido como semipresencial o sesionar en sedes alternas? También hay que ver, o más bien está la propuesta para que la instalación del Congreso de la Unión se realice en una sede alterna. ¿Han considerado alguna de estas opciones? Gracias, senador. Gracias, Rubén. Gusto saludarte. No tengo conocimiento de que se esté haciendo esto. Recordemos que el 1 de septiembre hay sesión de Congreso General donde nos reunimos diputados y senadores, que es donde puede haber este mayor problema. Hace una semana y media, 2 semanas, nos reunimos en el Senado de la República para aprobar estas iniciativas que el presidente había mandado o las minutas que venían y que lo pudimos hacer de manera presencial y a la hora de votación algunos senadoras y senadores bajaban a sus escaños para poderlo hacer, pero no hay una propuesta concreta que yo tenga conocimiento, Rubén, no en este momento. Faltan 20 días, esperemos que pueda haber algo así y lo que nos preocupa mucho es un tema. Ustedes recordarán que al inicio de la pandemia, Acción Nacional urgió a la presidenta de la mesa directiva y al coordinador de al presidente de la Jucopo que buscáramos medidas para poder sesionar de manera virtual. Y ustedes dieron cuenta de ello. Y ellos desestimaron toda propuesta de Acción Nacional, después del PRI, de Movimiento Ciudadano, y hoy cuando la pandemia ya se le salió de las manos al presidente, a su gabinete y a su gobierno, pues hoy ven esta situación. Se advirtió en su momento, nos preocupa mucho que ellos crean que muchas de estas propuestas que ha hecho Acción Nacional, como lo del ingreso básico universal, que lo dijimos muy claro cuando se aprobó la modificación del 4º constitucional para incluir a programas sociales, becas, etcétera, etcétera, de voz del senador Cepeda, de que el ingreso básico universal se pudiera incluir en épocas de crisis como esta. Y nos preocupa esa cerrazón que está teniendo Morena y sus aliados para poder incluir propuestas que hoy para los ciudadanos son necesarias. Gracias, Rubén. Gerardo, terminamos contigo, no tengo más preguntas. Gerardo Segura. Pues en relación a esto de lo que hablaba el senador en torno al COVID, que se le ha salido de las manos al gobierno. Bueno, ahora, después de más de 50,000 muertos, ya se empieza a vislumbrar un plan B. De hecho, lo han comentado. ¿Qué tan importante es que se impulse ese plan B, que se da a conocer de manera inmediata y que se pueda de alguna manera tal vez frenar el número de muertos y no llegar a otros 50,000 más, como lo decía la senadora Xóchitl Gálvez? Eso por una parte, senador. Por otro lado, bueno, hoy, por ejemplo, Claudia Sheinbaum anuncia que se aísla por la posibilidad de estar contagiada, ya que el secretario general, pues, al parecer también dio positivo al COVID. En el Senado, ¿qué tanto se deben extremar estas medidas en caso dado que se sesione de manera presencial? Porque al parecer, tengo entendido que ya no se están dando cubrebocas, pues la careta se ha negado. Esto yo creo que se debería de dar a todos los que van, cuando menos una vez, tener una careta, pero se ha negado esa careta. Pues es por la seguridad de todos, es por la vida de todos, es para evitar que se eviten más contagios. ¿Qué tan importante es que se extremen las medidas de seguridad, de prevención en el Senado y que pues se siga ofreciendo este material, senador? Cuando menos el cubrebocas y que solicite una careta, pues que se la den, porque pues es por seguridad de todos y por la vida de todos. Muchas gracias. Efectivamente, Gerardo, recordemos que el gobierno de la República desde un inicio se negó a poder hacer el número suficiente de pruebas. Los países que vemos que avanzaron y que salieron del tema, vamos a poner el caso Japón. Japón tiene 126 millones de habitantes, prácticamente los mismos que tiene México, pero tienen 3,000 decesos aproximadamente. Uno de los esquemas importantes que hicieron fue el poder consultar, censar
hacer las pruebas necesarias y suficientes para saber y destinar dónde estaba el problema en México. Eso se dejó de lado, se hizo un lado. En el tema importante que llamas del Senado de la República, yo creo que no en el Senado de la República. Yo creo que en todos los espacios de gobierno tiene que privilegiarse esto, porque al final no es que en el Senado haya mexicanas o mexicanos de primera y en otros lados no. A lo que nos preocupa mucho es que esta política errática del presidente se permea en todos lados y que hoy debemos de urgir nosotros al Senado de la República que se dé estos insumos como caretas, como guantes, como cubrebocas al personal que labora en el Senado de la República. El Senado de la República, si mal no recuerdo, ya ha tenido 2 compañeros que perdieron la vida, 2 o 3 compañeros que perdieron la vida, pero es un tema que se debe privilegiar en este tema y que no se debe escatimar recurso para esta situación. Hemos visto cómo se ha gastado, por ejemplo, en los acrílicos, los primeros que se pusieron en los escaños. No sé, y hay que pedir acceso a la información, cuánto costaron esos primeros acrílicos que se pusieron, que todos se rompieron, que fue ahora se ponen otro tipo de acrílicos ya de una manera más provisional o con una mayor fijación. Entonces, nos preocupa mucho cómo este tema de no dar los artículos necesarios al personal que labora en el Senado de la República ponga en riesgo más el crecimiento, cuando aún el problema grave es no se ha domado la pandemia. Segundo, no se ha dicho si tenemos un presupuesto como país o no por la posible vacuna que pueda haber. Y entonces el presidente tal parece que él está cumpliendo aquella frase que dijo, que esta pandemia le venía como anillo al dedo. Entonces, esto lo único que le permite es tener este río revuelto y exigiremos nosotros como grupo parlamentario al Senado de la República para que sigan dotando de el equipo de protección básico que requieren todo el personal que asiste al Senado de la República para evitar contagios, pero que también se hagan las pruebas necesarias y suficientes al personal del Senado de la República para poder aislar y para poder controlar un posible contagio. Senador, muchas gracias. Gracias, compañeras y compañeros. Ya no tenemos una puntualización. ¿Es necesario que dé a conocer ya su plan B el gobierno? ¿El del que ha hablado o el que ha mencionado, senador? Es necesario que el gobierno haga el plan A, ya no el plan B. Haga el plan A, o sea, que haga lo que el mundo ha hecho para poder controlar. Uno, apoyar a sus médicos, dándoles recursos económicos, dando el equipo de protección necesario, haciendo las pruebas suficientes. Ese es el plan A. Me preocupa que quiera hacer un plan B si el plan A nunca lo pudo hacer, nunca lo ha hecho. Eso me preocupa mucho, que distraiga atención y energía en estos temas que son muy buenos el gobierno de la Cuarta, de mandar estos distractores para poder engancharnos todos en temas que, si vemos, y lo decías muy bien tú, ha sido un fracaso total estos 19 meses del gobierno del presidente. Muchas gracias. Senador, muchas gracias. Gracias, compañeros y compañeros de la prensa. Los estaremos mañana, aparte de la conferencia del CEN, vamos a tener posiblemente una segunda conferencia. Se los confirmo en la tarde. Muchas gracias. Buena tarde.